Bueno, seguime que le agradecemos por haber venido a la tarde de hoy a Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Vicky? Bien. Gracias por haber venido. Por favor. Hace un ratito se hizo un anuncio relevante que tiene que ver con un sector de que hasta en campaña creo que se habla poco y nada, que tiene que ver las personas con discapacidad. Contanos de qué se trata. Recién venimos de ahí, la verdad que fue un encuentro muy importante con nuestro candidato a presidente Sergio Massa y nuestro candidato a vicepresidente Agustín Rossi, en lo que para nosotros es una agenda muy importante a tomar y a reconocer, que es la inclusión definitiva de las personas con discapacidad en la Argentina. 5 millones de personas en nuestro país tienen alguna discapacidad y creemos que hay en materia legislativa muchísimo para hacer, pero también decisiones de gobierno que muchas han sido expresadas en la jornada de esta tarde. Una de las principales que sentimos que tenemos que avanzar fuertemente es que la ayuda y la asistencia estatal en el reconocimiento de la pensión no contributiva que el Estado otorga a las personas con discapacidad no puede ser el techo, tiene que ser el piso de dignidad para luego, por supuesto, a partir de la registración laboral, de la inclusión laboral, empiece a funcionar obviamente con un piso de dignidad para que luego la persona pueda conseguir un trabajo. Y creemos además que en materia legislativa hay muchas cosas para hacer en términos de dar mensajes claros a las pymes, al sector que mira muchas veces a la persona con discapacidad y que el Estado no toma ninguna medida que beneficie esa decisión, sabiendo que hay barreras, ¿no? Quitar las barreras. O sea que la intención es, así como en el Estado hay cupos para tomar a personas con discapacidad que pueden hacer múltiples tareas, que esto, la clave es trasladarlo también al ámbito privado. Nosotros creemos que la inclusión es una tarea de toda la sociedad. El rol del Estado es un rol preponderante. En tanto existe una ley hace casi 40 años de democracia que tenemos que seguir defendiendo, que es la ley de cupo, el cumplimiento del cupo en el Estado, que nosotros tenemos que ser quienes garanticemos ese cupo que no se cumple, a partir, entre otras cosas, de la no estabilidad del empleo. Si bien está en la Constitución Nacional que el empleo público tiene que estar dotado de estabilidad, nosotros somos parte de quienes creemos que no solamente la inclusión tiene que ser a partir del cumplimiento del cupo, que esta ley muchas veces no se cumple por este problema de que la persona que entra en el Estado no tiene estabilidad y que una vez que entra, en cualquiera de sus formas, un contrato temporal, una planta transitoria, tiene que dejar de percibir la pensión. Y una persona que ha tenido permanentemente barreras para tener la inclusión, el miedo a perder la pensión hace que directamente se quede casi inmovilizado y que no quiera ir al trabajo. Por otro lado, el sector privado tiene una enorme tarea. Yo siempre digo que recorriendo las pymes en la provincia de Buenos Aires, en este último tiempo sobre todo, cuando hay empresas que entienden la enorme tarea de desarrollar una agenda sostenible en el tiempo, con una mirada con perspectiva de discapacidad, creemos que allí hay mucho para hacer. Por eso digo, no es solo el mundo del trabajo desde el Estado, sino que hay muchísimas personas que pueden ser incluidas desde los sectores privados, si también el Estado empieza a tener normas y legisla con perspectiva de discapacidad. Victoria, te llevo al plano de la campaña política después de lo que ha dejado el debate y ahora estamos esperando el próximo debate el domingo. ¿Qué escenario te imaginas el 22 de octubre? ¿Te imaginas un balotaje? ¿Massa con quién? Yo imagino un escenario que es una foto, hay 3 espacios que en las fotos de las pasos quedaron 1, 2 y 3. Yo creo que va a haber un corrimiento de esos lugares. Imagino que el 22 de octubre Sergio Massa va a ser el que represente la fuerza más votada y que va a entrar al balotaje con Milei, no tengo ninguna duda. Creo que se ha polarizado y por eso me parece que va a haber una centralidad en estos 2 candidatos y que vamos a ir al balotaje el 22 de noviembre, en donde las condiciones personales que tiene Sergio Massa, pero fundamentalmente el llamamiento a construir un gobierno de unidad nacional, creo que va a ser la clave para poder construir ese gobierno, llamando a radicales, socialistas, peronistas del PRO, incluso, como dijo en el debate, a libertarios, siempre y cuando adhieran al proyecto de Argentina que Sergio Massa nos viene a proponer, que es una Argentina con un profundo desarrollo federal, mirando la capacidad del norte, pero mirando, por supuesto, los recursos de la Patagonia, pensando cómo activar una enorme fortaleza de lo que él llama un récord de exportaciones para el 2024 y trabajar fuertemente la soberanía energética. A 200 años de historia, por primera vez consolidamos un proyecto que fue el gasoducto Néstor Kirchner, que se terminó, pero que faltan 2 obras muy importantes, sobre todo la del reversar del norte, que nos va a permitir por primera vez en nuestro país dejar de importar gas y energía, en definitiva, para pasar a exportar. Ese escenario, Sergio lo imagina en acuerdo
con, vuelvo a repetir, figuras muy importantes de sectores que estamos convencidos apoyan la matriz productiva de la Argentina y se alejan de esta idea de la mano invisible del mercado, las ideas libertarias donde el Estado tiene que desaparecer y donde sabemos que esta Argentina, que tiene profundas asimetrías y desigualdades, sin Estado profundiza sus desigualdades. En un momento hablabas de peronistas del PRO también, ¿no? Digo, en un escenario donde se ve una disputa que no termina de resolver Juntos por el Cambio con Mauricio Macri en esta historia de si Bullrich no gana, hay que apoyar un gobierno de Milei con algunas iniciativas. Digo, ¿cuánto de ahí realmente creen que Massa y el espacio de Unión por la Patria pueda tomar votantes y de qué manera? Porque la clave ahora, Victoria, parece ser dónde en estos tercios ir a buscar a ese electorado que no te avaló o no te votó en la etapa de la primaria. Son 3 elecciones distintas, por eso siempre las trabajamos con ejes distintos, siempre con la misma plataforma del país que queremos construir. Lo que importa acá yo creo que no es tanto a la dirigencia que se va a convocar, sino fundamentalmente las ideas que esas dirigencias van a expresar a partir de lo que va quedando en el tablero. Las preferencias antes de las PASO eran unas. Sí. Después del 22, las preferencias se modifican en función de lo posible. Y lo posible es los candidatos que quedan de pie para ir al balotaje. Sí. Y entendemos que hay gente que en una primera instancia, posiblemente nuestro partido, nuestro candidato no era alguien para votar, y estamos convencidos que cuando quede en el balotaje la figura de Javier Milei contra Sergio Massa, no solo por la figura de lo que Sergio representa, sino por la idea de país que quiere construir, va a haber búsqueda de consensos, va a haber búsqueda de 10 puntos de acuerdo, 12 puntos de acuerdo, que va a hacer que todo un sector grande de la política argentina, que cree en la producción, que cree en la educación pública, que cree en el rol del Estado a la hora de diagramar el desarrollo de la infraestructura necesaria para que luego vuelva el sector privado. Esos sectores están muy lejos de lo que se escuchó el domingo en el balotaje. Hubo un candidato que dijo, vamos a privatizar todas las empresas estatales. Venimos de dar una discusión muy fuerte en la recuperación de YPF. Y para quienes ahí en el radicalismo pensar que se olvidan de la bandera de quien creó y fue capaz de levantar yacimientos petrolíferos fiscales, es muy fuerte pensar que no creen en los valores del Estado, llevando una enorme potencia a la hora de plantar YPF en Vaca Muerta, pero también a partir de ese desarrollo llamar a inversiones privadas muy potentes que hicieron récord de exportaciones de ese sector, récord de empleo registrado en Neuquén durante 36 meses consecutivos y fundamentalmente una idea de que cuando aparece la potencia del Estado, luego las inversiones llegan, pero el Estado tiene que hacer autopistas, acueductos, gasoductos, la ampliación de los puertos, luego viene el sector privado a poner allí obviamente la inversión necesaria para generar empleo, pero sin Estado es muy difícil que aparezca mágicamente el inversor privado dotando de infraestructura en zonas de la Argentina que hay que, por supuesto, llevar adelante estas transformaciones. Victoria, digo, pasó lo de Bullrich con Macri, digo, también el escenario con Milei. ¿Cuánto puede afectar lo que ha pasado con Insaurralde, aún con las decisiones que ha tomado Massa en conjunto con Kicillof para pedirle la renuncia y que ni tan siquiera ahora sea candidato? Pero ¿cuánto crees que esto puede reacomodar al espacio o afectarlo? Mira, en principio no lo sabemos, pero creo que la reacción y la contundencia en la que Sergio Massa y Axel Kicillof se han manifestado con el caso de Insaurralde, creo que habla de una enorme vocación de dar un mensaje a la sociedad. Porque alguien cometa errores o porque alguien tenga esas actitudes, no todos los que hacemos política la hacemos de esa manera y fundamentalmente queremos dar un mensaje claro. El gabinete de Kicillof no admite ni hombres ni mujeres que se tomen la política de esta manera y en el gabinete nacional Sergio Massa fue muy contundente. Imaginamos que cuando arme su gabinete va a armarlo con hombres y mujeres que tengamos y expresemos valores como él quiere que se desarrolle la política pública, en donde una vez que uno elige la vocación política, que para nosotros es una herramienta de transformación imprescindible en un país con estas desigualdades sociales, no puede haber una división. Todos tenemos, por supuesto, nuestra vida privada en términos de que no la ventilamos, de que uno tiene un espacio familiar, de charla, pero claramente tiene que haber una coincidencia entre lo que mostramos acá y lo que mostramos, obviamente, puertas adentro de nuestras casas. Y cuando esto no ocurre, a mí me gusta una frase de Antonio Cafiero que circuló mucho en estos días, donde da un mensaje
muy contundente. Nosotros elegimos esto por vocación, tenemos que ser muy responsables y muy respetuosos de esta enorme actividad que es la política y tenemos que honrarlo sin poder, obviamente, tener diferencias entre lo que mostramos en público y lo que hacemos en privado. Victoria, gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos.